Buenos días. Hoy vamos a solucionar unos problemas relacionados con espejos esféricos. Para este caso tenemos dos clases de espejos esféricos, cóncavo y convexo. Cuando la parte brillante es la de adentro se llama cóncavo en esta concavidad y cuando la parte brillante es la externa es la parte convexa. Para tal efecto vamos a mirar los elementos de dichos espejos. Entonces tenemos este punto aquí central, se llama vértice del espejo, es este mismo. Justamente en la mitad que conforma la circunferencia está el radio curvatura. Justamente en la mitad se encuentra el foco, la distancia focal, donde se coinciden o donde se van a reflejar la mayoría de haces luminosos. Entonces, para poder solucionar y tener las características de las imágenes en dichos espejos, tenemos que mirar los rayos notables. Se seleccionan tres rayos notables y son los siguientes. Un rayo que vaya paralelo al eje, incide sobre la cara del espejo, se refleja pasando por el foco. Aquí lo tenemos, un rayo paralelo al eje se refleja pasando por el foco. Aquí hay una prolongación, pero él se refleja. Un segundo rayo luminoso que pase justamente por la distancia focal del foco, él se refleja paralelo al eje. Entonces aquí tenemos, va a pasar por el foco, pero él se refleja paralelo al eje. Y un tercer rayo luminoso que pase por el radio de curvatura, entonces él incide sobre la cara del espejo y se refleja por el mismo camino, es decir, no se desvía. Lo mismo sucede con el espejo convexo. Un rayo paralelo o que siga al radio de curvatura, él se devuelve por el mismo camino, no se desvía. Con esos rayos notables utilizamos para mirar las características que tienen las imágenes formadas. Vamos a solucionar un problema relacionado con dichos espejos. ¿Qué dice el problema? Dice, se coloca un objeto frente a un espejo cóncavo de radio de curvatura 15 centímetros a 20 centímetros frente al espejo. Calcular gráfica y analíticamente la posición de la imagen. Vamos a verificar para tal efecto las siguientes convenciones. F, distancia focal. R, radio o centro de curvatura. DO, distancia que se coloca el objeto frente al espejo. DI, distancia que se forma la imagen. Por ahora vamos a utilizar esas convenciones. Entonces, procedemos primeramente como dan la distancia del radio y miramos que el foco es justamente la mitad, entonces tenemos que reemplazar 15 dividido entre 2, me da 7.5. Quiere decir que la distancia focal es de 7.5 centímetros. Distancia que está frente al espejo es de 20 centímetros y me preguntan la distancia que se forma la imagen. Vamos a hacerlo gráficamente. Tenemos el espejo cóncavo porque es un espejo cóncavo, es decir, la parte brillante es la de adentro, y vamos a utilizar dos rayos notables nomás, con dos es suficiente. Un rayo paralelo al eje, él se desvía pasando por el foco. Un segundo rayo luminoso que pase por el foco, él se desvía paralelo al eje. Donde hay intersección de los dos haces luminosos se forma la imagen. Entonces observamos que la imagen en este caso es invertida, de menor tamaño, y es una imagen real. Vamos a verificar si de este punto a este punto hay 15 centímetros, entonces este foco 7.5 se encontraría entre 15 y 7.5 la formación de la imagen. La segunda parte del problema dice que hay que resolverlo analíticamente. Para esto utilizamos la fórmula de Descartes. 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia que se forma la imagen. Entonces vamos a reemplazar los datos numéricos. Dijimos que el foco era 7.5 centímetros, estamos reemplazando. La distancia del objeto a 20 centímetros se coloca y tenemos que despejar distancia que se forma la imagen. Entonces, observamos aquí en la ecuación que este término que está sumando lo pasamos a restar al lado izquierdo del igual. Cambia de signo, está positivo, pasa a negativo. Procedemos a multiplicar en cruz. 1 por 20 centímetros da 20 centímetros y 1 por 7.5 da menos 7.5 centímetros. Y 7.5 por 20 da 150 centímetros cuadrados, centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Igual a 1 sobre distancia que se formó la imagen. De tal manera que
Hacemos la resta común y corriente. 20 menos 7.5 centímetros me da 12.5 centímetros sobre 150 centímetros cuadrados. Porque centímetro con centímetro da centímetro cuadrado. Entonces, aquí finalmente en el paso 6, simplificamos, damos la vuelta a la expresión y nos queda que 1 sobre 50 centímetros cuadrados sobre 12.5 centímetros es igual a la distancia que se forma la imagen sobre 1. Al hacer la división y al cancelar centímetro con centímetros, miramos que quedan centímetros. Quiere decir que la distancia que se forma la imagen a 12 centímetros. Finalmente damos solución, distancia que se forma la imagen 12 centímetros. Y es la distancia que habíamos dicho que estaba entre el foco y el radio de curvatura.